Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profesor. En esta oportunidad voy a hablarles de una problemática que se ha mantenido constante a lo largo de los últimos años en nuestro país. Para ello vamos a implicar a la víctima por violencia sexual, a los magistrados encargados de la administración de justicia y el testimonio de la propia víctima. Para ahondar un poco en la temática, vamos a hablar de la deslegitimación por parte del sistema de justicia hacia el testimonio de las víctimas por violencia sexual. Vamos a focalizar nuestra atención en Lima Metropolitano. Para reconocer la relevancia que tiene el presente estudio, he presentado dos cuadros. En primer lugar, el que se encuentra a la izquierda representa el porcentaje de mujeres que han informado haber sufrido violación sexual en nuestro país. Podemos reconocer que Perú se encuentra tanto a nivel provincial como urbano entre los mayores países con el porcentaje más alto de mujeres que han sufrido violencia sexual. Por otro lado, en el segundo cuadro, podemos observar que Lima es el departamento que presenta mayor número de casos por violencia sexual, precisamente 33%. Por esa razón, trabajaremos a Lima Metropolitana tomaremos a Lima Metropolitano como materia de estudio. Para ahondar en la temática de la deslegitimación por parte del sistema de justicia, tenemos que desarrollar un par de conceptos, entre ellos la desatención y la impunidad. En cuanto a la desatención, podemos reconocer que existen estereotipos enraizados en el sistema de justicia, tanto en la PNP, en el Ministerio Público como en el Poder Judicial. Jueces, fiscales y policías se encuentran inmiscuidos en esta problemática. Es frecuente escuchar frases como ¿qué hacías ahí? ¿Por qué te vestiste así? O ¿por qué lo permitiste? De manera que la víctima es culpabilizada antes de que el proceso se lleve a cabo. Esto genera un ambiente hostil para la víctima que va a denunciar un delito por violación sexual. Así, el ambiente no es el adecuado y la víctima se encuentra con distintos obstáculos para realizar la denuncia. Por otro lado, la impunidad, que es una de las principales razones. En primer lugar, se desestima el testimonio y en segundo lugar, la limitación de los medios probatorios. Para ahondar en esto, vamos a hablar de un informe defensorial que se realizó hace un par de años que demostraba que más del 40% de magistrados reconocían al examen médico ginecológico como el más relevante para determinar que un proceso por violencia sexual va a prosperar, dejando de lado el testimonio a pesar de un acuerdo plenario realizado en el 2005 que establecía los criterios que debe tener un testimonio para ser considerado como válido, consistente y coherente. Vamos a profundizar en el tema de las limitaciones de los medios probatorios en la justificación del trabajo. En cuanto a la justificación del trabajo, encontramos tres ejes: esclarecer la problemática y las dificultades, estudiar las razones por las cuales la impunidad sigue presente y que este trabajo funciona como un precedente académico para las futuras investigaciones en torno a los delitos por violencia sexual. Vamos a ahondar en las razones por las cuales la impunidad sigue presente. Los dos medios probatorios principales son el testimonio de la víctima y el examen del médico ginecólogo. El acuerdo plenario de 2005 establecía los criterios para que un testimonio sea válido. Y por otro lado, el examen médico ginecológico es considerado con mayor relevancia por los magistrados. Cuando una persona que ha sufrido violación sexual va a denunciar, es recomendable que lo haga dentro de los 10 a 15 primeros días, porque el examen del médico ginecológico puede determinar con mayor eficacia las afectaciones que se presentan en el cuerpo de la víctima por violencia sexual, de manera que las pruebas son contundentes. Sin embargo, las víctimas no siempre van a denunciar en los primeros días, en los 10 o 15 primeros días. Es un proceso de aceptación, de asimilar lo que ha sucedido, puesto que implica diversas consecuencias, efectos postraumáticos, depresión, ansiedad, trastornos alimenticios, que desembocan en distintas dificultades para que la víctima pueda realizar la denuncia. Y debido a esto, la denuncia se produce en meses o luego de años. De manera que los magistrados reconocen un medio probatorio que solo puede ser llevado a cabo en los 15 primeros días, cuando en la mayoría de los casos
Las víctimas denuncian luego de meses o años. Esa es una problemática relevante para la investigación. En cuanto a las conclusiones, hemos encontrado tres. Actualmente, el sistema de justicia desestima la declaración de la víctima. Esto se manifiesta en los estereotipos que mencioné hace un momento, presentes en el sistema de justicia, policías, jueces y fiscales, que juzgan lo que dice la víctima. En segundo lugar, los estereotipos de género. ¿Por qué estabas vestida así? Tu ropa no era la adecuada. ¿Qué hiciste? Se culpabiliza a la víctima. Y en tercer lugar, la impunidad, que es un eje relevante para la investigación. Los medios probatorios que se utilizan para que un proceso se lleve a cabo. Por todo lo mencionado, el testimonio de la víctima es materia de estudio para identificar por qué los magistrados, a pesar del acuerdo plenario, de los criterios que ya existen para reconocer el testimonio de la víctima como un medio probatorio determinante, siguen optando por el medio probatorio que implica el examen del médico ginecológico, a pesar de que este tiene validez los primeros 15 días para demostrar que hay una afectación en el cuerpo de la víctima. Sin más que decir, muchas gracias por su atención.